Central por Tele 13 Radio. En el estudio con la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, una de las expertas en nuestro país en materia de pensiones. María José, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Buenos días. Hola Iván, muchas gracias a ti por invitarme. A ver, ¿cómo entender lo que está pasando en pensiones ahora? Aparentemente las cosas se están moviendo, pero no está del todo claro en qué va el proyecto y cuán beneficioso es finalmente. A ver, yo tampoco entiendo mucho, siéndote súper honesta, porque en el fondo lo que nosotros tenemos, y ya lo tenemos hace muchos años, es que sabemos que las pensiones actualmente no son las que las personas esperan, son bajas, y queremos subir las pensiones. Entonces debiéramos de hacer un proyecto para subir las pensiones de todos, de los actuales y de los futuros. Y lo que vemos ahora en esta indicación, que modifica lo que se había presentado originalmente... Claro, este es un proyecto nuevo en la práctica. Totalmente nuevo. Es que nuevamente no cumplimos con el área donde estamos más al debe. ¿Y esto por qué lo digo? Que es el área de que es la clase monto de media. Las pensiones. No, Ya, ok, que ya. son las pensiones de la clase media. Ya. ¿Por qué razón digo esto? Porque nosotros tenemos hoy día que las personas que tienen bajas pensiones, que aquí no estoy entrando a decir si es justificado o no que tengan bajas pensiones si no las podemos subir, pero esas bajas pensiones son porque tuvieron bajos salarios, tuvieron bajos pocos años de cotización, poco, claro. Y entonces la suma de ambas cosas hacen que hayan podido ahorrar poco porque ganaban poco y entonces tienen una baja pensión. Ya. Y a esa gente hoy en día, producto de la PGU, que subió en 200.000 pesos la pensión, según todos los datos que hemos visto en todas partes, ya tienen tasas de reemplazo que son equivalentes, si cotizaron 30 años, al 100%, si cotizaron menos, a un 70% o un 60%. Por lo tanto... Ya, eso es importante, digamos. Y eso es un sector de más o menos... ¿Cuántos jubilados hay en Chile? ¿5 millones? Claro, sumando todo, y además que tenemos personas que están jubiladas en más de una función, entonces es súper difícil hacer la suma pero total. Más o menos, ya más o menos. De esos 5 millones, ¿cuántos se benefician con la PGU de esa manera? A ver, nosotros tenemos que, dentro de la PGU, tenemos actualmente beneficiados como unos 2,5 millones, 3 millones de personas. Ya, o sea, como la mitad. Sí. Ya podríamos decir eso, la mitad está beneficiada por que tenemos esto con esta situación y que entonces tienen estas tasas de reemplazo que a todas luces, tú dices, es baja sí, pero es producto que ganaba poco y entonces está ganando lo mismo que ganaba mientras trabajaba. Claro, si la señora ganaba, no sé, 500 lucas, no puede aspirar a tener una jubilación de 1 millón, digamos. Bueno, es que eso sí, hay algunos que sí esperan, pero ahí está el problema. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ya. Está la mitad más o menos cubierta. Sí. ¿Por qué la clase media? Tenemos primero, un problema grave con la clase media. ¿Qué llamamos clase media en este caso? Chuta, lo que pasa es que en el fondo el concepto de clase media es súper complejo, porque en el fondo en Chile nosotros tenemos que hay un promedio de ingresos de 800.000 pesos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, menos que eso son personas con menores recursos y mayor que eso serían personas con mayores recursos. Pero convengamos que una persona que tiene un sueldo de 2 millones de pesos y que tiene 2 hijos y que paga ya sea dividendo o arriendo, llega súper raspando a final de mes. Claro, pero no está en la clase media perfecto. Pero yo creo que es importante también sincerar la realidad del país, porque en el fondo esa persona que tiene un sueldo de 1.800.000, 2 millones, 3 millones, que paga por todo, porque no puede acceder a la gratuidad, no puede acceder a los beneficios del subsidio, por ejemplo, o sea, paga absolutamente todo, después tampoco recibe nada. Porque la PGU la reciben aquellas personas que financiaron pensiones que son inferiores a cierto rango, entre 1.700.000, tiene que ser menos que eso, y que tiene una situación que hace que esté dentro del 80% más vulnerable, 90% más vulnerable. Y por lo tanto tenemos muchas personas que fueron funcionarios públicos, administrativos, profesores universitarios, personas que trabajaron toda una vida, 30, 40 años, que con mucho esfuerzo lograron financiar una pensión de 800.000 pesos, 700.000 pesos y no reciben PGU. Claro, y ahí lo dramático es, tú ganabas 3 millones de pesos y pasaste a ganar, al primer mes de jubilación pasaste a ganar 700. Exactamente. Y entonces ahí pasaste a ganar un 25% de lo que ganabas ya. Y ese sí que es el tema donde estamos al debe. ¿Y por qué a esa gente no le llega la PGU? ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos.
porque hay un requisito de focalización. Primero, pertenecer al 90% más vulnerable. ¿Ya? Entonces, es que yo logré durante mi vida generar ciertos recursos que hoy en día pueden estar súper en riesgo, ¿no es cierto? O mi pareja, que puede ser que esté separada de hecho o no, tiene otro tipo de recursos o de ingresos, yo no lo voy a recibir. Perfecto, ya. Y eso uno ve y oye miles de casos en todos lados. Eso debe ser casi la otra mitad, digamos, de los jubilados. Yo te diría que sí. Pero y ahí tenemos entonces... Porque los ricos no están en este... No, bueno, pero los ricos también que han cotizado, o sea, la mayoría nunca cotizó, claro. Y los otros cotizaron solamente hasta el tope imponible, entonces independiente de cuánto ganaron, cotizaron solamente hasta... Hoy en día 3 millones, pero antes eran 2 millones y por lo tanto también su pensión, a pesar de haber cotizado toda su vida, va a ser baja un monto respecto de sus ingresos. Pero no nos vamos a preocupar de ello. Ya, no nos vamos a preocupar de ello. Pero la otra ¿Qué pasa con esta reforma? Exacto. Que esta reforma mejora las pensiones de quienes ya están hoy día mejorados porque ya tienen tasas de reemplazo equivalentes al 100%, que son las personas de menores ingresos. Ya. Y de todas las personas de clase media, que decir que están y que cotizaron muchos años, pero que ya están pensionadas. Ellas van a recibir un beneficio que es de 0,1 UF por año cotizado, que podría ser máximo 3 UF, 30 años, ¿ya? Y que son aproximadamente 100 lucas. Entonces, si yo tengo una profesora que cotizó durante 40 años o 30 años y que tiene una pensión de 600.000 pesos y ella ganaba 2 millones de pesos porque terminó de administrativa, ¿no es cierto? Bueno, va a recibir 100.000 pesos más, entonces va a quedar en 700.000 pesos más. ¿Ya? No parece mucho. No. ¿O sí? No aparece mucho, pero el problema que lo tenemos es que eso es la realidad actual. Pero a futuro, esa clase media no va a recibir esos 100.000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la reforma tiene una cláusula, y que es que dice que si yo logro financiar esas 3 UF con mi ahorro del 2%, que es lo que me van a dar a mí, no tengo derecho al 3%, que son esas 3 UF. Pasa la sostenible, ese es el punto. Pero es que ahí entramos a otro punto. Se está hablando de 6 puntos que se dividen de una determinada manera y hay total opacidad en los datos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo tengo solo claridad respecto del 2, que es un 70% para mi cuenta y un 30% que se divide entre todos los que cotizamos. Ya. Pero tenemos un 1, por ejemplo, que es para solucionar los temas de mujer, sala cuna y esta compensación por género. Según los datos que yo he visto, sala cuna sale un 0,2. Ya. Y la compensación por género, según un estudio que hizo la Asociación de Aseguradores, sale entre un 0,2 y un 0,3. Eso me suma un 0,5. Me sobran 0,5. ¿Para qué se va a usar? No tenemos idea. No está claro en el proyecto. Y no, me dicen que van a usar un 1 para eso, pero nunca me han mostrado los números de la tasa de uso. O sea, ahí hay una nebulosa. Una nebulosa. Y del 3% lo mismo, porque si el 3% va a ser para financiar estas 3 UF para quienes cotizaron, o sea, una 0,1 UF en estricto rigor. La mayoría de la gente no va a recibir 3 UF, va a recibir una UF porque tuvo 10 años de cotización. Claro. Entonces, siendo bien honesto. Entonces, tengo estas 3 UF que son 0,1 por año cotizado y un determinado monto, que es súper bajito. En caso de que yo esté a cargo de una persona con dependencia severa, ese 3%, ¿en qué se va a usar? Puede ser que al principio se use mucho, porque tenemos mucha gente que está actualmente cotizando, pensionada, y que haya cotizado 10, 15, 20 años y que vaya a tener derecho de algo de eso. Pero en la práctica, todos los que hayan cotizado y que hayan logrado financiar esas 3 UF no van a tocar ni un peso de eso. Ya. ¿Y entonces en qué se va a usar ese 3%? Entonces tampoco sabemos eso. Total opacidad. Otra nebulosa. Entonces tengo que solo sé para qué se va a usar 2 puntos de 6. Ya. Más allá de la nebulosa, tampoco consigue este proyecto, como decías tú, aumentar las pensiones de los actuales pensionados, por lo menos de una manera significativa. Digamos. A ver, objetivamente hablando y yendo a la vida real, 100.000 pesos para una persona hoy en día es mucha plata. Ya.
Eso es objetivo. Ya, o sea, parece poco, pero no es... Parece, pero en el fondo estamos viendo los órdenes de magnitud de la realidad. Se piensa que también se nos olvida que Chile es un país que es pobre. Piensa que una familia vive con el sueldo mínimo, que el promedio de ingresos son 800.000 pesos y que ese promedio de ingresos es para mantener a una familia, ya, no a una persona individual. Así como está el proyecto, cumple con la actualidad, con las pensiones actuales. Cumple con la actualidad, sobrecumple con las personas de menores ingresos. ¿Ya? Y ahí entonces vamos a tener un problema porque me va a convenir nuevamente no cotizar, ¿no es cierto? Porque voy a tener una pensión más baja y entonces voy a recibir más beneficios por parte del Estado. Y con los futuros me cumple con los de pensiones más bajas, que nuevamente me conviene porque voy a recibir mucho más en la medida que tenga una cotización inferior, pero quienes me tienen que estar más entusiasmados porque son los que me van a financiar el sistema, no me conviene nada, porque de 6 puntos que va a poner el empleador por mí, ¿ya?, que va a evitar que a mí me suban el sueldo, porque la plata es una, entonces en el fondo paga cotizaciones o me incrementa la remuneración, yo solo voy a tener la certeza que voy a recibir, con suerte, un 1,7. De ese 6. De ese 6. Entonces, ¿estamos generando los incentivos para que la gente cotice más? ¿Y cómo debería ser para que se solucione ese problema? A ver, cuando uno tiene identificado el problema, uno tiene que buscar el mecanismo para solucionar ese problema. Entonces, si nosotros tenemos en este minuto pensiones que son bajas en personas que están cotizando, tenemos que buscar los mecanismos para que esa plata rinda lo más posible y que se estimule la cotización para que pueda aumentar. Hay temas que son claros, que nadie quiere hablar, como es la postergación para la edad de jubilar, que este proyecto va justo en contra, en una norma, no en todo, pero sí en una, que dice que el beneficio se va a pagar a partir de la edad que yo me jubile. Entonces, si yo postergué la edad de jubilación, dejé de esos años anteriores, cuando lo que yo debiera hacer es estimular que la persona se pensione lo más tarde. Pero el problema de fondo que tenemos es que nunca voy a poder tener buenas pensiones si no meto mano en el mercado del trabajo, porque ahí está la causa del problema. Si yo no tengo mejores sueldos, yo no tengo mayor densidad de cotizaciones y yo no hago que la gente cotice por la totalidad de sus ingresos. Ya, ese es el problema. Ese es el problema. Y entonces ese es el problema de largo plazo que tenemos que enfrentar. O sea, el problema a largo plazo es formalidad o formalización del trabajo, digamos, y mejoras pero respetando también las distintas formas de trabajo, porque hoy en día muchas personas trabajan por cuenta propia y es súper válido y no tiene nada de malo. Lo que sí es que es importante generar los mecanismos para recaudar de ahí, como se hace con las boletas de honorario, claro, para que puedan entonces haber mayor cantidad de cotizaciones y mayor densidad. Esa es la base. Esa es la base del asunto. Ahora, desde el punto de vista sistémico, hay harta preocupación respecto de cómo se van a administrar los fondos en el futuro, de cómo se va a licitar los cotizantes y todo eso. ¿Ves en el proyecto riesgos de captura, lo principal, que se capturen los fondos por parte del Estado y eventualmente del gobierno? ¿O de un gobierno? Perdona, pero yo voy a ser súper monotemática, pero voy a volver atrás, que mi punto es cómo mejorar las pensiones. Veo un riesgo súper alto en no mejorar las pensiones. Y te voy a explicar por qué. Porque la variable que voy a considerar es la administradora que cobre la menor comisión, lo cual es súper lógico para una persona que está recién entrando y tiene muy poquita plata ahorrada. Pero a mí, yo debiera también educar previsionalmente. La variable que más me debería de importar es la que tiene la mayor rentabilidad, es decir, la que hace que mis recursos se aumenten de mayor medida. Si la licitación tanto de trabajadores nuevos como de trabajadores actuales se va a hacer exclusivamente por la que me cobre menos, y no me va a importar cuál es la rentabilidad. Ya, pero es difícil prometer rentabilidad en una licitación, digamos. Es súper difícil y es por eso entonces que hay que tener súper harto cuidado con una persona que tiene una enorme cantidad de años de cotización, que puede ser, bueno, harta plata o poca plata, cambiarla a una que solamente por la razón de que tiene una menor comisión. Debiera haber un componente, debiera de buscarse otro mecanismo. Yo siento que nuevamente hacerse trampa en el objetivo inicial, que es cómo podemos mejorar las pensiones. Porque hay un supuesto que yo creo que es falso. ¿Qué es? Que es que modificando el sistema yo puedo mejorar las pensiones. Claro, porque supone que si cobro menos comisiones hay más plata disponible para las jubilaciones. Pero eso no necesariamente. Entonces, el punto es que tenemos que sincerar, de verdad yo haciendo todo este cambio, ¿mejoro las pensiones?
mi objetivo es mejorar las pensiones o yo el problema lo tengo con el sistema organizacional en cómo está administrado este tema, que es otro tema. Pero no puedo mezclar los argumentos porque no es válido. Ya, pero para la izquierda hay una cosa que, o sea, para la izquierda y para la centro izquierda hay una cosa que es intragable, que es mantener las AFP, digamos. Sí, y por eso esa es una de las razones por las que se está separando la industria y todo eso. Y es súper válido, pero hay que sincerar esos argumentos y no tratar de disfrazarlos, que es para mejorar las pensiones. Ya. Ahora, dicho eso, ¿existe riesgo de captura? Que es una de las cosas que, así como a ti te obsesionan algunas cosas, a mí me obsesionan otras. Es como, por ejemplo, el riesgo de captura de los fondos, digamos. ¿Lo ves como un riesgo? Yo creo que siempre los riesgos están y existen, y uno tiene que anticiparse y tratar de poner todas las medidas para evitar que ciertas cosas ocurran. Nosotros lo que hemos visto con todos estos años de licitaciones de nuevo es que han surgido 3 nuevas AFP, ¿no es cierto? Que no hay mucha movilidad. Y que el punto de que no haya mucha movilidad se debe a que hay un bajo conocimiento de lo que son las administradoras. Si no hacemos realmente un trabajo de entender cómo funciona y cuáles son aquellos valores y no engañamos diciendo que ciertas cosas me producen cierto efecto cuando en verdad no lo producen, ¿no es cierto? Va a ser difícil que yo pueda tener esta movilidad y esta actitud activa por parte de cualquier cotizante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con todo el resto de la seguridad social, que el momento de la verdad son muchas veces a lo largo de mi vida y ahí me voy dando cuenta si mi sistema me da cobertura o no. Claro. O sea, yo voy al doctor y no me funcionó, bueno, entonces digo, esta cuestión no funciona y me cambio, ¿no es cierto? Aquí el momento de la verdad es al final de mi vida cuando ya no tengo nada que hacer. Y es uno solo. Y es uno solo. Entonces, siento que eso hace que esto sea súper diferente y que tengamos que ponerle el doble ojo. A mí el temor que tengo es que generemos un convencimiento que porque estamos haciendo estos cambios vamos a mejorar sustancialmente las pensiones. Y yo de verdad no veo por dónde. Así como está la cosa. No, porque... ¿Tiene arreglo esto? ¿Se puede modificar una cosa u otra o hay que hacer un proyecto entero de nuevo? No, yo creo que sí tiene arreglo y yo creo que es lo que se está buscando, ¿no es cierto? Llegar a un acuerdo de poder mejorar las pensiones. Pero siento que es tan importante a cada problema darle la solución que corresponde y no tratar de buscar como una sola solución que abarque todo, porque al final no me va a servir para nada, pero que eso implica un trabajo que es distinto, porque es botar ciertos estigmas. Y ese trabajo, tú fuiste ministra del Trabajo, ¿ese trabajo se puede dar en la política profesional así como está? Yo lo veo súper difícil porque veo que por una parte hay muchas desconfianzas, pero por otro lado también tenemos el problema de que no sé si hay tanto interés realmente por oír argumentos técnicos del otro. Se han levantado cualquier cantidad de informes técnicos muy buenos, con mucho dato, y es como si no existieran. Entonces es como ignorar algo. Y ahí entonces yo creo que está el problema. Yo siento y creo que es súper relevante que a futuro los parámetros, así como el tope imponible quedó por ley que se reajusta, debiésemos tener sistemas que sean automáticos y que no pasen por la política, porque lamentablemente el tema de pensiones está súper inundado por otro tipo de causas y entonces te distorsiona lo que tú realmente quieres que es que sea eficiente y que realmente cumpla con las necesidades y expectativas de las personas. La ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, esta mañana en Mesa Central. María José.